Y la panorámica es simple y llanamente el preámbulo de un tema que tiene al país alborotado, y es el escándalo que ha rodeado a la EPS Cosalud. El presidente inicialmente dijo que tras escarbar la Supersalud allí, habría encontrado desvíos por más de 200.000 millones de pesos. El representante legal de esa EPS, que por cierto es una cooperativa cartagenera, habría usado los dineros públicos de la salud como garantía para pagar un préstamo millonario por ese monto a Sudameris, un banco del grupo Gilinski. Y en medio de todo eso hoy dijo, no, esto es más grave todavía. Serían más de 400.000 millones los que se habrían desviado para fines estrictamente particulares del representante legal, y eso todo bajo la presunción de inocencia, porque todavía no hay ninguna decisión ni ningún fallo judicial, pero evidentemente que incluso Paula y Joana se habrían usado 10.000 millones de pesos para comprar una casa. ¿Qué tan cierto es eso, Paula? Usted como siempre estaba allí poniéndole la lupa al asunto. Pues Juan Diego, según la Superintendencia Solidaria y también la Superintendencia de Salud, tienen las pruebas, Joana, para demostrar que los dineros de la salud, los dineros de los colombianos, se estarían utilizando en esta EPS para beneficiar, Juan Diego, como usted lo dice, a unos pocos. Así es, Paula, y esto es una novela que había empezado pues ya hace un tiempo, hace algunas semanas que estábamos hablando de Cosalud. Recordemos que pues los exdirectivos habían negado esto, igual que la Junta, pero vamos a ver y a entender qué es lo que ha pasado con esta EPS. Paula, usted nos preparó la siguiente nota, vamos a verla. Una casa de 10.000 millones de pesos, salario mensual por 30 millones de pesos, contratos anuales por 300 millones de pesos. En estos lujos se estarían invirtiendo los recursos del sistema de salud de los colombianos. Pues aproximadamente en septiembre de este año, los colegas de Caracol Radio revelaron unos correos importantísimos para este caso de Cosalud. Pues resulta que el señor Mario Urán estaría negociando el pago de las EPS intervenidas a varios hospitales y clínicas. Pues una vez sale esta denuncia, el 24 de septiembre la Superintendencia Nacional de Salud decide hacer una auditoría a esta EPS llamada Cosalud. Y aunque en su momento Natalia Largo, la presidenta de Cosalud, aseguró que no tenían ni idea de quién era el señor Urán, luego de esta visita que hace la Superintendencia de Salud se dan cuenta que el señor Mario Urán incluso tenía un computador corporativo, tenía un correo institucional abierto y a través de ese computador habría creado toda la estrategia para negociar con los recursos del sistema de salud. Pues luego de varios días de investigación, la entidad de vigilancia encontró que los recursos de la salud estarían siendo destinados y enviados a paraísos fiscales para beneficiar a unos pocos. Incluso el doctor Leal, que en su momento era el Superintendente Nacional de Salud, puso la denuncia en la Fiscalía y a los pocos días presentó su carta de renuncia ante el presidente Gustavo Petro. Fueron tan absurdos los gastos que realizaron desde Cosalud con los recursos de la salud que la Superintendencia decide intervenir esta entidad, es decir, saca a los directivos y pone a un interventor que se encargue de revisar todas las cuentas, pagos y la situación financiera de la entidad. Pero como si fuera poco, hoy la Superintendencia Solidaria y la Superintendencia Nacional de Salud encontraron y revelaron otros detalles sobre las irregularidades que se estarían cometiendo al interior de esta EPS, que se supone tendría que garantizar la salud para todos sus afiliados, pero por el contrario estarían gastándose los recursos de las personas que mensualmente aportan de su salario. Pues lo que encontraron estas dos entidades es un posible lavado de activos, pues revisaron y habían aproximadamente 2.000 millones de pesos que no se pudieron justificar, y además la creación de una cooperativa al interior de la EPS con la cual se compraban diferentes bienes y luego se ponían en arriendo. Además hubo varias inconsistencias en la aplicación de la prevención de lavado de activos. Este caso se sigue investigando por parte de diferentes entidades, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, pero por supuesto los más afectados son los afiliados que no reciben medicamentos ni atención en salud. 7 de la noche, 11 minutos. Vamos a hablar
con una experta en todos estos temas para que nos despeje muchas dudas, porque esto se da en el marco de esa pelea que hay tremenda y que no es un secreto para nadie entre el gobierno y las EPS. ¿Qué tan cierto es esto que se ha denunciado hoy y que es de máxima gravedad? El bolsillo roto de los dineros públicos de la salud, Cosalud, que había terminado en los bolsillos de unos privados que manejan Cosalud Inversa, que es la cooperativa que tiene la Cosalud EPS, y detrás de eso también hay mucho juego político, en razón a que, bueno, el presidente ha hecho mención a que en la junta directiva habría familiares del expresidente Pastrana, bueno, de Santos, bueno, ha disparado con todo. Clemencia Mayorga es la vocera de 21 organizaciones médicas del país y, bueno, conoce muy a fondo todos estos temas. Buenas noches, doctora. Quisiera preguntarle qué tan cierto es esto que se denuncia por parte del gobierno, la Supersalud, el presidente y la EPS Cosalud y el desvío de estos recursos. Buenas noches. Buenas noches, Juan Diego, muchas gracias por la invitación. Pues mira, primero decirte que es lamentable tener estas noticias, seguir teniendo estas noticias dentro del sistema de salud. No son nuevas noticias, tenemos noticias de desafortunadamente desvío de recursos en el sistema de salud de varios años atrás. Y yo creo que las actuaciones, en este caso del superintendente saliente, doctor Leal, como del superintendente actual, doctor Rubiano, en el tema de pues hacer las denuncias al encontrar estas presuntas irregularidades son correctas. Y nosotros como médicos, Juan Diego, no tengo más que decir, sino que esa es la misión y la labor de las entidades de vigilancia y control y que y que vayan a la cárcel quienes tengan que ir a la cárcel, porque los recursos de la salud definitivamente son sagrados. El tema que llama la atención, y perdóname, me detengo ahí, es que de todas maneras hoy en Colombia 29 millones de afiliados prácticamente están bajo la tutela de EPS manejadas por el gobierno nacional, porque están intervenidas. Los gerentes fueron nombrados por el gobierno nacional y en esas EPS se siguen presentando estos temas y tienen que volver a sacar a los gerentes e interventores. Entonces, lo que nosotros decimos es, aquí hay un tema de corrupción profunda en el fondo de esas entidades que tenemos que sanear, pero para eso necesitamos diferentes ojos, Claro. diferentes equilibrios, pesos y contrapesos para poder disminuir y terminar con esta tragedia de Claro, robo pero de los entonces, recursos de la salud. claro, entonces, doctora Clemencia, si le entiendo, usted lo que acepta que se hagan estas investigaciones, pero lo que no le parece es que se use como pretexto esto que está pasando con Cosalud para que se siga deteriorando el sistema de salud de los colombianos. Claro, o sea, es que tenemos aquí varios caminos, el camino de la vigilancia y control y el camino de los delitos en salud con los recursos de la salud que tienen que ser investigados y llevados a la cárcel los delincuentes que se roban los recursos de la salud. Pero por otro lado tenemos un sistema de salud que está hoy bajo la tutela del gobierno y que tiene que funcionar y que está en una crisis profunda en este momento. Están afectados los pacientes, están afectados los médicos, los trabajadores de la salud y tenemos que dar solución. Entonces yo creo que es peligroso cuando yo digo hay corrupción. Por lo tanto, yo presento una reforma, es la que yo diga, como yo diga, y si no me la aceptan, entonces esto sigue así y es culpa de ustedes. Esa no me parece una actitud responsable, pero sí me parece muy responsable de los superintendentes, por supuesto, destapar esto y tomar las medidas que tengan que tomar. Pero ojo, ¿y qué hacemos con el sistema de salud, con la crisis, con los medicamentos, con los procedimientos, con los pacientes con cáncer que hoy están sin esos medicamentos? Créeme, Paula, que nosotros como médicos no le podemos decir al paciente con cáncer que hoy no le ponemos su quimioterapia porque es que hay corrupción en el sistema de salud. No, es que eso no puede pasar hoy y está pasando. Entonces, mi llamado es a que desliguemos esos temas y más bien miremos cómo se soluciona la crisis actual y a mediano plazo cómo se hacen los cambios estructurales para evitar la corrupción en el sistema de salud.
Pues, doctora Clemencia Mayorga, la presidenta del Colegio Médico, muchísimas gracias por estar con nosotros en W Sin Carreta, por ayudarnos a entender este tema que cada vez se torna más complejo y pues genera más preocupaciones. De verdad, muchísimas gracias, que tenga una feliz noche.